Ahora sí me presento formalmente. Primero que todo, darle la cordial bienvenida a este curso Psicología Comunitaria, un curso supremamente maravilloso y en la cual ustedes en este periodo vamos a adquirir todas las herramientas y todos los aprendizajes para poder llevar a cabo este curso. Esta es nuestra primera web conference de apropiación del curso para conocer esas generalidades, esos aspectos supremamente importantes para el desarrollo del curso a lo largo del periodo. Me voy a presentar. Mi nombre es Doris Mier Martínez. Soy psicóloga, especialista en desarrollo comunitario y familiar y magíster en neuropsicología. Estoy a cargo de este curso como directora desde hace 3 años aproximadamente, y por eso les digo que es un curso maravilloso, porque es un curso metodológico donde cada uno de ustedes va a adquirir esas herramientas fundamentales. Pero no estoy yo solamente en este curso. Yo tengo una red de docentes que cada uno desde sus conocimientos, desde su disciplina, aporta a este maravilloso curso como tal. Espérense, y que como estoy solita, tengo que estar pendiente también al ingreso de los estudiantes. Entonces, por eso voy a estar minimizando la pantalla. No sé si alcanzan a visualizar a los tutores del curso. Me confirma si están viendo la presentación. Me confirman si están viendo la presentación. No, señora, no se ve. No se ve. Bueno, listo. Qué pena. Estaba presentando por eso. Bueno, ahora sí. Sí, bueno, se ve. Bueno, listo. Entonces, como les decía, este es nuestro primer encuentro. Lo llamamos nuestra primera webconferencia de apropiación del curso de psicología comunitaria. Esta es la gran red de tutores que tenemos. Anteriormente teníamos hasta 20 tutores. En esta red ya solamente somos 5 que vamos a estar acompañándolos a ustedes en cada uno de los diferentes grupos que ya están conformados en el campus virtual. Cada uno desde su disciplina, desde su conocimiento y sobre todo desde su experiencia, le aportan un factor muy importante a este curso de psicología comunitaria. Tenemos a nuestra docente Amy Paola Osorio. Ella está en el CEAT Puerto Carreño. Ella tiene ya 5 años de ser docente de la red, también con gran trayectoria en el campo comunitario. Tenemos la profe Gina Agredo, zona centro-sur, docente, también con gran trayectoria en el curso. Tiene varios periodos consecutivos y también es docente de prácticas profesionales. Tenemos a Jason Tobías Rifero, zona sur. Él es nuestro docente también del curso y es investigador y es líder de investigación de la zona sur y docente de práctica. Tenemos a la profe Geraldi Leus de la zona centro-sur. Es una docente también investigadora, tiene su seminariero de investigación y es una docente que también tiene alta trayectoria en el curso. Todos los docentes que les van a estar a ustedes orientando son docentes que vienen desde la red desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Y mi persona, que soy Doris Mier Martínez, soy del CEAC Corozal, de la zona Caribe, que soy la que estoy liderando con mi equipo. En este caso, soy la directora de curso. Entonces, cada uno de nosotros tiene unas responsabilidades, tiene unas asignaciones y lo más importante que estamos en ese proceso de acompañamiento de ustedes como estudiantes. Ahora que ya tuvieron la oportunidad de ingresar al curso, ya ustedes ya saben quiénes son sus tutores. Quiero que los identifiquen, que los reconozcan y que sean muy allegados a ellos. Porque en este periodo, mis queridos estudiantes, tenemos un reto y es un reto que realmente viene desde el programa y una invitación muy especial que este curso tiene que ser aprobado por cada uno de ustedes. Más adelante les voy a explicar cuáles son los procesos de transición que estamos viviendo desde el programa de psicología y yo sé que algunos de ustedes ya conocen los cambios que se han dado
y que nosotros dentro de este curso, este es el último periodo académico que este curso va a estar ofertado en el programa de psicología. Ahora más adelante me voy a detener en un espacio significativo para darle las orientaciones y darle la contextualización de todo esto. ¿Sí? Alguien levantó la manito. Rosa. Hola, sí, buenas tardes. Sí, Rosa, te Con escuchamos. respecto a ese cambio, yo tengo una inquietud. Me imagino que es el cambio de la malla curricular del plan. Sí, claro. Yo hice la solicitud, pues como nos indicaron, pero lo que yo no entiendo es por qué me devuelven un documento, un correo, y en donde me debo firmar un documento y dice que puedo ingresar a, entiendo yo, que a matricular nuevamente. ¿Eso debería ser a partir del siguiente semestre o debo matricular nuevamente este semestre? Si por favor me aclara información sobre eso. Bueno, Rosa, ya como les dije, vamos a tener un espacio para hablar específicamente de eso. Y de hecho no va a ser el primer espacio. Okay. Quiero que entiendas, pero sí no te voy a dejar con la pregunta, no te voy a dar respuesta. Rosa, mira, nosotros, la líder de nuestro programa, ella nos ha enviado unas directrices, unas orientaciones muy particulares y esas orientaciones son personalizadas. O sea, cada estudiante tiene su caso particular. Usted me está hablando de un documento, yo me imagino que es un documento que se llama FUS. En ese FUS es donde usted, me imagino, no sé si me corrige, para hacer el cambio de resolución. ¿Es así? O si tú quieres, me escribes al interno. Sí, señora, ya yo diligencié el FUS, me respondieron el correo y en el correo pues que me envían dice textualmente así. Puede proceder con la liquidación de la matrícula ingresando a www tal y dar clic en matricúlate. Entonces, pues no lo he hecho, pero no sé si eso me dirigiría, tenía esa duda, a matricularme nuevamente, donde yo matriculé las materias para este periodo, para este semestre. Bueno, si ya estás matriculada en este periodo, lo más recomendable es que continúes con tu proceso sin interrumpirlo. Sí te sugiero y sí te voy a pedir un favor, Rosa, que me escribas al PIN y yo te brindo una orientación más personalizada, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, bueno, mis cosas, bueno, estimados estudiantes, entonces no quería dejar tampoco pasar y extenderle un abrazo solidario a cada uno de aquellos estudiantes que de pronto de cierta manera, directa o indirectamente, se vieron afectados por ese fenómeno natural que ocurrió recientemente en Colombia. Realmente hay muchas regiones, muchos países, muchos departamentos, disculpe, que se vieron afectados por esto y que fue ese flagelo natural. Para no solamente mencionar el nombre, para mí es impactante. Realmente desde el programa de psicología y desde el curso de psicología comunitaria queremos extenderles ese abrazo solidario y queremos también que sientan que cuentan con nuestro apoyo. Desde la red de cursos, los tutores y mi persona vamos a hacer esa caracterización y vamos a hacer ese rastreo de esos estudiantes que directamente estuvieron o que han sufrido alguna pérdida a causa del terremoto. Entonces, vamos a estar dialogando con ustedes, los vamos a estar llamando y ustedes vamos a flexibilizar de cierta manera el proceso en cuanto a la entrega de las actividades. De todas maneras, como les digo, les tendemos desde la red ese abrazo solidario y si necesitan algo, saben que pueden contar con nosotros. Entonces, no quería dejar pasar para extenderle eso. Ahora sí voy a hablarle un poquito de qué es la psicología comunitaria. Y yo me imagino que cada uno de ustedes, cuando matricularon el curso,
se hicieron la pregunta o se hicieron un imaginario de qué es la psicología comunitaria. A mí me gustaría escucharlos, una percepción de uno de ustedes, qué comprende o qué es la psicología comunitaria. No les dé miedo expresarse, no les dé temor. Este es un espacio de socialización, es un espacio de encuentro, un espacio donde cada uno de ustedes va a explicar o va a interactuar. Este es de reconocimiento. También me gustaría que activaran las cámaras, que se sintieran confiados, seguros. Lo escucho. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién quiere darme esa explicación de qué es la psicología comunitaria? Pues para mí es, bueno, como el acompañamiento que se da en un entorno social, por decirlo así, entre comunidades. Sí, sí, claro. Bueno, bien. Rosa dijo un componente muy importante y ella habló de un acompañamiento en un entorno social. Cuando nosotros hablamos y eso es muy acertado, está muy bien. Tenemos que hablar de que la psicología, ustedes sabemos que la psicología es esa ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano. Nosotros desde que comenzamos a estudiar psicología, todos nuestros cursos, toda nuestra articulación en la parte académica está por comprender, entender qué es ese comportamiento del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la psicología, hablamos de la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento, la psique, la parte conductual, la parte cognitiva del ser humano. Entonces, si le agregamos el componente comunitario, es comunidad, es grupo, es entorno, es lo social, como lo decía Rosa. Entonces, cuando hablamos de la psicología comunitaria, podemos comprender que pasa a ser una simple, o sea, la psicología comunitaria es aquella ciencia que comprende las realidades del ser humano simplemente de un entorno social. O sea, él es aquel profesional que se encarga de estudiar al ser humano en el contexto comunitario como tal. Entonces hablamos de que para que podamos trabajar en esa psicología comunitaria hay unos componentes que son fundamentales en ese contexto. Es el sujeto, el contexto, la comunidad, la participación y la transformación. Por eso se dice que desde la perspectiva comunitaria, las personas no se entienden como algo pasiva dentro de la comunidad. Al contrario, el sujeto en el contexto comunitario es aquella que toma decisiones, es aquella que es activa, es aquella que se reconoce como ese sujeto activo dentro del proceso y es el que logra transformar las realidades. Por eso es que en la psicología comunitaria el sujeto es el que logra esa transformación, en esa transformación de esas realidades, de ese entorno. Por eso que el contexto es fundamental. En la psicología comunitaria el contexto es el factor esencial. ¿Por qué el contexto es importante? Porque el contexto no podemos comprender completamente que esa radiografía o esa parte histórica, económica, política, cultural, incluso el contexto, todo lo que abarca la parte comunitaria y es lo que nos ayuda a nosotros a comprender las dinámicas de las comunidades. Por eso es que dentro de una comunidad hay un contexto. Y no hablamos de contexto en la parte de infraestructura física, hablamos del contexto en todos los ámbitos, ambiental, cultural, religioso. Hablamos de ese contexto que nos ayuda
a comprender la identidad, el sentido de pertenencia, la experiencia, las necesidades, las realidades, las transformaciones sociales. Entonces, por eso comenzamos a hablar de que la psicología comunitaria comienza a transformar los contextos en una comunidad. ¿Quién me dice qué diferencia hay entre contexto y comunidad? O si hay diferencia o no hay diferencia. Ustedes dicen. Bueno, yo pienso que el contexto puede ser como lo que se da de pronto alrededor de la comunidad. Y la comunidad como tal es aquella que se une de pronto como por vínculos, ya sea por los mismos intereses, porque pertenecen a un mismo, a una misma localidad, a un mismo barrio, y lo entiendo así. Claro que sí, Rosa. Cuando hablamos de esa comunidad nos referimos a ese grupo de personas que viven en el mismo lugar, que comparten esos mismos intereses, esas mismas costumbres, esas mismas necesidades, que realizan esas mismas actividades y que se relacionan entre sí. Esa es comunidad. Y cuando hablamos, por lo menos en un barrio los vecinos entre ellos se ayudan, se apoyan y eso hace parte de esa comunidad. Y el contexto hace referencia a todo ese conjunto de circunstancias, condiciones, situaciones que rodean los hechos de una persona o una comunidad. Por eso es que la comunidad y el contexto van muy unidos, van vinculados. El contexto de una comunidad influye mucho en la ubicación, en la parte económica, en las costumbres y en las problemáticas. Entonces vemos que el sujeto, el contexto, la comunidad conllevan a esa participación. ¿Cuál es la relación que hay entonces entre eso? Conllevan a esa participación. ¿Por qué la participación? Porque el sujeto, el contexto y la comunidad, cuando hablamos de esa participación, hablamos de esa acción involucrada y colaborada activamente en los grupos, en las situaciones, en contribuir en alcanzar esos objetivos que son fundamentales. Entonces, esa participación es cuando se reúne la comunidad, cuando se reúne ese grupo de personas, cuando se reúnen los vecinos, y hacen un proceso de transformación, cuando hacen ese proceso de diálogo, cuando hacen ese proceso de empoderamiento comunitario, entonces se habla de esa participación. Y resulta que esa participación conlleva la transformación, que es el fin de la comunidad. O sea, la psicología comunitaria, ¿cuál es el fin? La transformación. ¿Y la transformación de qué? De esas comunidades, de esos contextos. Entonces, es el proceso de cambio. O sea, ahí, ¿qué función cumple el psicólogo comunitario? El psicólogo comunitario, la función que cumple es en mitigar ciertas problemáticas que se presentan dentro de una comunidad y también ayuda a ese proceso de modificar, de cambiar, de mejorar, de transformar. Entonces, miren la psicología comunitaria, todos esos factores que integran al sujeto como parte fundamental, el contexto, que es ese aspecto y ese elemento junto con la comunidad que le da esa transformación, porque el sujeto, si fuera un sujeto solo, que no tuviera contexto y que no tuviera comunidad, no existiera la psicología comunitaria, sino la psicología sola, la psicología individual. Entonces, la psicología en su ámbito general estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, ya ahí, ¿para qué se va a necesitar la psicología comunitaria? Pero como es comunitaria, tiene que haber ese contexto, tiene que haber esa comunidad, tiene que haber esa participación para que pueda lograr esa transformación. Entonces, tenemos que tener claro que estos son los actores fundamentales de la psicología comunitaria. ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Bueno, Sí, ya a mí me tutora. gustaría. Excelente. Entonces, ya sabemos qué es la psicología comunitaria.
Tenemos que entender que la psicología comunitaria es esa ciencia que se encarga de estudiar todas las transformaciones, toda esa participación que sucede en el ámbito de una comunidad. Ahí es donde juega un papel muy importante. Nosotros cuando hablamos de psicología comunitaria también tenemos que hablar de intervención, porque el psicólogo comunitario, que en este caso nosotros en este momento, en este curso, ustedes se van a visualizar y se van a proyectar de que van a aprender a ser psicólogos comunitarios. Vamos a aprendernos, vamos a empoderarnos de ese rol de qué hace un psicólogo comunitario, porque este curso es un curso metodológico. ¿Qué implica este curso metodológico? De que ustedes tienen que seleccionar una comunidad, ahora más adelante se lo explico, y con esa comunidad comenzamos a hacer un trabajo de intervención psicosocial. Más adelante ustedes en la fase 3, en la fase 4 y en la fase 5, ustedes tienen que mostrar unos resultados y unos productos de ese trabajo con las comunidades. Por eso es importante, mis estimados y estimadas estudiantes, que comprendan qué es la psicología comunitaria, que es esa ciencia, esa disciplina que estudia, que interviene esa relación entre personas, grupos y comunidades, y que hay un fin. ¿Cuál es el fin de la psicología comunitaria? De comprender, de prevenir, de transformar todas esas realidades sociales, porque cada comunidad tiene una realidad, cada comunidad tiene una situación que los caracteriza. Y ahí es donde nosotros vamos a lograr esa transformación a través de esas intervenciones. Entonces, quedarnos con ese concepto claro es fundamental para poder comprender de qué vamos a hacer nosotros en este curso de psicología comunitaria. Entonces, tenemos un referente, una mujer maravillosa que le aportó mucho a la psicología comunitaria y que lamentablemente hace un año falleció, que es Marisa Montero. Ella es una ella fue la que le dio ese plus a la psicología comunitaria. Ella comenzó a definir y a dar esa definición exacta de qué es la psicología comunitaria, donde ella le agregó un ingrediente fundamental que es la investigación, acción y participación, que nuestro curso se centra en esa investigación, acción y participación. También en esos paradigmas críticos que son fundamentales, porque Marisa Montero era de Venezuela, pero ella vivía mucho las realidades de nuestra Latinoamérica. Ella conoce las transformaciones que se daban en nuestro contexto y ella conocía las realidades de Venezuela y de Colombia, y por eso ella siempre fue nuestro referente desde la psicología comunitaria. Y no es porque yo voy a trabajar con comunidades y voy a ser un psicólogo comunitario, no voy a tener esa responsabilidad que nos caracteriza a nosotros como psicólogos, de esa ética profesional y ese compromiso social. Porque no es ir a una comunidad y no es, en cierta manera, adquirir un beneficio de la comunidad, pero yo que le estoy aportando desde mi rol, en este caso como estudiante, o desde mi rol como docente, qué aporte o qué transformación le estoy dando yo a esa comunidad. Entonces Marisa Montero nos decía que si yo voy a hacer una investigación, acción, participación en una comunidad, yo tengo que lograr una transformación, que es lo ideal. Tengo que lograr ese compromiso ético, esa responsabilidad sustantiva con las comunidades. Entonces, cuando hablamos de esa investigación, acción, participación, ¿a qué se refiere? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se leyó el sílabo del curso ya? ¿Quién lo estudió? Ustedes saben que esa es una tarea fundamental que cada uno de ustedes como estudiante tiene que apropiarse del sílabo. En el sílabo, en su contenido, hablamos de una metodología, es acción, investigación, acción, participación. Cuando hablamos de esa acción, JB, te escucho. Muy buenas tardes. Yo entiendo por acción, participación, es la acción
que la misma comunidad ejerce para transformar su realidad. Es, Sí. ahí es donde nosotros como psicólogos sociales entramos a impulsar y a empoderar la comunidad para que ellos puedan ser los protagonistas de su transformación. Excelente. Así es, Jenny. Sin palabras, porque lo que dijiste fue muy claro. Realmente lo que nos dijo Jamie, si le escuchamos, Jenny, disculpa, si lo escuchamos, lo que ella nos dice es lo que es acción-participación. Yo le agregaría un componente más, que es que nos ayude a identificar las problemáticas, pero es cuando hablamos de investigación, tenemos que mirar que es cuando nosotros comenzamos a indagar dentro de las comunidades, comenzamos a identificar problemas y a buscar o a mitigar las posibles soluciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro curso? Como se va a hacer la investigación, acción, participación, como les dije, vamos a investigar en el contexto comunitario. Entonces vamos a ser esos investigadores, esas personas, esos profesionales que nos vamos a convertir en los investigadores principales en una comunidad, así como lo quería Marisa Montero, así como está relacionado. Entonces, miren lo bonito que es este curso. Realmente no es porque sea la directora de curso, no es porque lo diseñé o lo acredité, no, sino simplemente lo que nos va a dar las herramientas fundamentales para que ustedes se apropien de esa investigación, acción participativa dentro de los contextos, pero lo vamos a hacer bajo la responsabilidad ética y ese compromiso social que nos caracteriza a nosotros, como ustedes como futuros psicólogos, porque para mí ya ustedes son psicólogos que están a las puertas de graduarse. Entonces, no perdamos de vista. Me gustaría que escucháramos este video, si lo podemos visualizar, un poquito sobre la historia de la psicología. Espérense un momento. Avisan si lo escuchan. Si lo escuchan. No se escucha, No, tutor. no, escucha. Escuche, señor. Bueno, voy a hablar. Y ahora no se Yo no escucho ni veo. ni escuchan ni ven, No, no se escucha. ni se ve Sí se ve, tampoco. escucha. Bueno, listo. De todas maneras, vamos a leer los subtítulos y yo se los voy a compartir en este medio para que ustedes tengan y se apropien. Ahí en los subtítulos vamos a prestar atención. Nos dice en qué consiste el video y yo se los paso el enlace por el grupo, por el chat, para que ustedes se apropien de él.
Yo no escucho nada. Bueno, mis estimados estudiantes, primero les pido disculpas por el audio. De pronto en el computador no sé qué pasa al proyectarlo, pero ya les voy a pasar el enlace de este video porque es importante que ustedes lo observen y lo analicen. ¿Por qué? Porque ahí nos da una definición muy clara, muy acertada de lo que es la psicología comunitaria. Miren que la psicología comunitaria tiene muchos campos de acción. Hablaban de esa psicología comunitaria en la parte educativa, hablaban de esa psicología comunitaria en la parte laboral. Tenemos que tener presente que la psicología comunitaria no es que si yo, o sea, no es simplemente cuando yo trabajo con esas comunidades, pero no trabajamos solo. El psicólogo comunitario tiene ese equipo interdisciplinario, tiene ese enfoque desde una perspectiva multidisciplinaria, como lo decía el video, en el sentido de que trabajamos con el área de la salud, trabajamos con la antropología, trabajamos incluso con el trabajo social. No podemos confundir a un trabajador social con un psicólogo comunitario. Ojo, no, porque el trabajador social sí trabaja con comunidades, tenemos similitudes, pero el campo de acción de ellos es muy diferente a lo que hace un psicólogo comunitario. El psicólogo comunitario, cuando va a una comunidad, tiene diferentes roles, tiene diferentes campos de acciones, que nosotros hacemos un diagnóstico, a partir del diagnóstico nosotros aplicamos ciertas estrategias que son netamente del psicólogo y después hacemos ese proceso de intervención psicosocial. No es que voy a ir a la comunidad, identifique el problema y chao. No, nosotros dentro de ese proceso comunitario hacemos ese proceso de intervención. También es importante el trabajador social si hace su incidencia en la comunidad, pero ellos hacen una incidencia diferente. Ellos trabajan con las comunidades, pero ya su rol es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Entonces, eso lo tenemos que tener presente porque muchas veces se tienden a confundir las dos profesiones, pero las dos profesiones son fundamentales.
porque le aportamos significativamente a la comunidad. Y un psicólogo comunitario sí necesita un trabajador social, sí necesita un antropólogo, sí necesitamos de las disciplinas, de esa interdisciplinariedad que es fundamental para hacer ese proceso de intervención de esas comunidades. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, teniendo claro este concepto, a mí me gustaría darles este estudio de caso. Quiero darles un estudio de caso. Es un planteamiento, qué pena. Quiero que ustedes se visualicen que cada vez que tengamos un encuentro de web o de cita, es muy importante la participación. A mí me gustaría de que sean más participativos. Entonces, miren este planteamiento. Si lo alcanzan a visualizar, situación, problema. Bueno, se los voy a leer. Más adelante vamos a enfatizar de cuál es el rol del psicólogo comunitario en otro espacio. Miren que a ustedes les toca ir a una comunidad y en la comunidad se encuentran esta situación. En un barrio de la zona urbana de bajos recursos económicos, las familias enfrentan alto índice de deserción escolar en adolescentes. Muchos jóvenes deben trabajar para apoyar la economía de su hogar. Esa es una realidad que está viviendo ese barrio, esa comunidad. Existen programas institucionales que apoyan, pero la comunidad persiste que no responden a las necesidades reales. Algunos líderes comunitarios han intentado organizar ciertas actividades culturales, deportivas, pero la participación ha sido baja. ¿De quién? De los integrantes de la comunidad. Miren que hay una realidad. Primero estamos hablando de una comunidad que es vulnerable en el sentido de que tiene bajos recursos económicos. Otra problemática, los jóvenes están trabajando para apoyar la economía de sus hogares. Existen programas de los entes gubernamentales que apoyan a las comunidades. Resulta que la comunidad dice que ese apoyo no es suficiente y ahí se genera un conflicto dentro de los integrantes de la comunidad. Pero existen unos líderes, porque en todas comunidades hay unos líderes o unas lideresas. Entonces, esos líderes comunitarios han intentado organizar actividades culturales, deportivas, pero la participación es baja de los integrantes de la comunidad. Resulta que ustedes les dicen, ustedes van a ser los psicólogos comunitarios de esa comunidad. ¿Cuáles son las principales problemáticas y necesidades que ustedes identifican en esa comunidad? ¿Cuál piensan ustedes que son esas problemáticas principales? ¿Quién se anima? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Bueno, en el caso del trabajo con comunidades y más con jóvenes que son obviamente pues niños que no son pues obviamente adultos, digámoslo así, sino que están trabajando por ayudar a sus padres, ya el rol como psicólogo pues se encarga también es de identificar cuáles son las problemáticas que tienen los jóvenes y el observar como tal, que es la parte fundamental del psicólogo, el observar cuáles son las conductas, qué problemáticas se está identificando y poder hablar con la parte, ya, o sea, como la parte que son los padres, poder entablar de pronto una entrevista donde se obtenga más información y así poder como tal tener el diagnóstico para implementar el plan de acción, acompañado obviamente, ya en la parte comunitaria se encarga ya de, por ejemplo, de ayudas con el gobierno,
mercados, pero ya es implementando como tal, teniendo la alternativa de cuál es la problemática para poder nosotros como tal actuar sobre ella. Muy bien, Wendy. Wendy dijo algo muy importante. No nos podemos quedar. Bueno, aquí está también Jenny. Jenny, te damos la palabra. Adicionalmente a lo que dice la compañera, me causa curiosidad en la baja participación de la comunidad. Como psicóloga social, asumiendo este rol, yo entraría a mirar cuál es el motivo por el cual ellos no participan para poder solucionar esa realidad, ¿sí? Para poder solucionar esa problemática. Em, También puedo ver que de pronto hay una deficiencia de pertenencia y entraría yo como pues como a mirar a ver cómo pueden hacer ellos para lograr ese proceso de pertenencia, que asuman sus responsabilidades también para poder para hacer su transformación. Excelente. Miren que las felicito. Wendy y Jenny han dicho algo, también Pedro. Vamos, Pedro. Me encanta que participen. Gracias, profe. Cordial saludo. ¿Me escuchan? Poquito, pero sí te escuchamos. Si puedes subir un poquito al audio, sería maravilloso. Estoy desde la oficina y está lloviendo bastante por acá. Bueno, efectivamente, frente al caso que nos propone, profe, pues ya allí, solo con leerlo se identifican ciertas problemáticas, ¿cierto? Y una de ellas precisamente es la deserción escolar y nos da la causa, ¿sí? ¿Por qué los chicos no van a los escuelas o colegios para la formación? Porque existe una necesidad económica y eso los lleva a buscar trabajo para complementar eso, ¿cierto? Ahí ya tenemos una problemática. Segundo, el entorno social donde se está generando esa problemática, ¿sí? Ya habla de un barrio, ubica un sector específico. Frente a la problemática de los líderes, ¿por qué no participan de las actividades que ellos proponen? Como decía la compañera, hay que entrar a identificar o analizar qué está pasando, si es falta de liderazgo, de credibilidad, de herramientas para hacer que esas actividades impacten positivamente a esos jóvenes. Desde el rol como psicólogos sociales comunitarios, habría que trabajar en esos aspectos. Obviamente no tenemos la solución para cambiar la economía, pero sí podemos articular acciones desde el gobierno para que esas ayudas lleguen y esos chicos tal vez que no pueden asistir a su proceso de formación escolar puedan retomar al mitigar con esas ayudas, con esos auxilios, ¿cierto? En parte la problemática. Esa sería pues como una propuesta. Dentro de los actores sociales pues encontramos los niños, las familias, ¿sí? Que están allí participando, que se ven afectadas por esa problemática. La estrategia, pues bueno, ya la acabé de compartir. ¿Qué haríamos? Un análisis, identificar la problemática y plantear como entes transformadores con propuestas viables y alcanzables para mitigar en cierta forma esa problemática, profe. Gracias. Gracias a ustedes a su excelente intervención. Realmente las tres intervenciones fueron muy acertadas, hicieron como esa radiografía, ese engranaje de lo que realmente se hace en este rol de psicólogo comunitario. Algo que coinciden los tres y realmente que es así. Lo primero que tenemos que hacer ante una problemática no es quedarnos únicamente con eso. Tenemos que entrar a indagar, tenemos que entrar a profundizar porque deben de haber más causas que están originando esas problemáticas. Y a veces
nos hace un verdadero trabajo articulado y ese trabajo que genere ese impacto porque no indagamos más acerca de él. Pero cuando nosotros desde nuestro rol entramos a indagar, entramos a profundizar y a estudiar todos los frentes, todas las acciones, todo lo que está articulado dentro de esa comunidad, nos damos cuenta que hay muchos factores que están originando ciertas problemáticas. Entonces, algo que ustedes resaltaron y que también tengo que reconocer, que es indagar más, hacer un estudio más profundo de la situación. Cuando yo indago, yo comienzo a identificar ciertas situaciones que pueden ser pieza fundamental para esa intervención. Algo que también voy muy a su favor y que realmente se tiene que hacer es mirar el porqué de esa baja participación, qué está pasando con ese sentido de comunidad, qué está pasando con ese empoderamiento comunitario, que el empoderamiento comunitario debe ser un ingrediente fundamental en el proceso de intervención. Cuando se logra eso, cuando nosotros logramos identificar los verdaderos orígenes de la problemática, cuando comenzamos a reconocer y a identificar cuáles son esos autores que participan dentro de esa problemática, comenzamos a dar estrategias que sean pertinentes y efectivas para poder hacer ese proceso de articulación, como lo dijo Pedro, articularnos con otros entes, con otras acciones que nos ayuden a mitigar ciertas problemáticas. Miren que todo tiene sus etapas. Todo tiene sus etapas, identificamos adecuadamente, profundizamos en la problemática, reconocemos, identificamos también cuáles son esos actores sociales que están involucrados y que pueden ser alternativas fundamentales para poder mitigar esas problemáticas, y eso nos da herramientas fundamentales para diseñar estrategias que yo como psicólogo y ustedes también cuando estén trabajando con la comunidad, esas estrategias tienen que tratarse para poder mitigar las problemáticas de las comunidades. Miren todo el recorrido que hace un psicólogo comunitario y realmente los felicito, Jamie, Pedro y Wendy, que fueron muy acertados. Entonces, gracias por esa intervención. No sé si hay dudas, preguntas sobre este tema para comenzar a profundizar en los otros temas, para seguir avanzando. ¿Todo está claro? Más adelante vamos a hablar de qué es un empoderamiento comunitario, qué es el rol del psicólogo comunitario, vamos a hablar también del proceso de intervención, cómo hacer una intervención en comunidad, cuáles son las estrategias que tenemos que diseñar nosotros como psicólogos comunitarios para poder mitigar una problemática. Esta es como la introducción de lo que nosotros vamos a hacer en este curso. Sí, cuéntenme cómo se han sentido. Muchas gracias, no, excelente su exposición y la explicación también. Gracias, profesor. Bueno, entonces, antes de entrar voy a explicarle las generalidades del curso para estar en un orden. Bueno, tenemos que tener presente que nuestro curso es un curso, como les dije al inicio, metodológico. ¿En qué consiste cuando hablamos de la palabra metodológica? En que es un curso que tiene la parte teórica y la parte práctica. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de ir al territorio, de ir a la comunidad y de hacer ese proceso de intervención comunitaria. Pero como es un curso metodológico, no es un curso que es habilitable. Y ahí sí les quiero hacer un llamado desde el amor, desde la reflexión, estimados estudiantes, que este curso ustedes lo tomen y realicen el proceso de la mejor manera para que puedan culminarlo satisfactoriamente. Y más porque este curso depende mucho. La fase 2 depende de la fase 3 y la fase 3 depende de la fase 4. Es muy secuencial. Entonces, por eso es importante que desde la primera actividad
ustedes se vayan apropiando y reconociendo el curso. Este curso tiene un núcleo problemático que es acción, psicología y acciones comunitarias. En el primer resultado de aprendizaje, que está ubicada la primera actividad, la que ustedes actualmente están haciendo, que es un cuestionario, una prueba objetiva cerrada. Aquí, ¿cuál es la intención de ella? De reconocer esos fundamentos teóricos de la psicología comunitaria, de que ustedes lean todos esos referentes bibliográficos y que se empoderen de esos conceptos y respondan esos cuestionarios. Al inicio, el primer día fue bastante complejo porque la configuración del cuestionario no se configuró bien. Las preguntas incorrectas las marcaba como correctas, pero gracias a sus mensajes y a que ustedes estaban activos en su proceso, me alertó y se hicieron los ajustes pertinentes. Hasta el momento siento que ha avanzado bien y ustedes están desarrollando su prueba objetiva cerrada. Entonces, el objetivo es seguir avanzando, pero antes de llegar a hacer el cuestionario, vamos a hacer las lecturas, vamos a reconocer esas partes teóricas que son fundamentales para poder llegar al resultado de aprendizaje 2. ¿En qué consiste el resultado de aprendizaje 2? Ustedes van a hacer ese análisis de esas problemáticas, de esas necesidades y esos recursos del contexto. O sea, miren, de las reconocer, vamos a analizar. Aquí van a hacer unos ensayos que también de esa parte teórica y después vamos a un resultado de aprendizaje que es diseñar. Aquí es muy lindo porque ya que ustedes van a hacer ese proceso de estrategia de intervención comunitaria que es fundamental en la parte metodológica y participativa del curso. Entonces, miren toda la secuencia y todo el ciclo que tiene el curso. Ustedes se apropien de los conocimientos, que ustedes analicen los referentes teóricos para poder aplicarlo. Entonces, es importante que este curso lo lleven que lo lleven de la mejor manera. Tenemos una agenda. Aquí sí es importante, estimados estudiantes, que cumplamos con la agenda del curso. Sí, es un periodo que tiene 4 meses, es un periodo que de pronto van a tener entre una actividad y otra, van a tener un lapso de tiempo, digamos, significativo para poder desarrollarla, pero como les dije, es un curso que requiere tiempo y dedicación. Porque ¿cuál es la diferencia de un curso metodológico a un curso que no es metodológico? Que el curso que no es metodológico, ustedes van mucho a la teoría, pero resulta que aquí yo tengo que ir a la práctica. Resulta que yo aquí tengo que ir a la comunidad, yo tengo que sacar el tiempo, que tengo que sacar el espacio. Entonces, las actividades están diseñadas y están en los tiempos estipulados para que ustedes elaboren un adecuado proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Tener claro los tiempos de las fechas y tener claro que nuestro curso tiene 5 fases. La fase del momento inicial, que es la 1, el momento intermedio, que es la fase 2, 3 y 4, y la fase final y el momento final, disculpe, que es la fase 5. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer? Y los puntos, la fase que menos tiene puntos es la que está actualmente, pero las demás tienen un peso significativo dentro de la puntuación de 100, de 125, 125 y 120. Entonces la invitación es hacer este curso de la mejor manera. Y sé que si lo hacen a conciencia se van a enamorar del curso. Entonces, como les dije, ya estamos en la fase de cuestionario. Son 8 preguntas. Ya habilité 2 intentos más. Van a encontrarse 3 intentos. ¿Por qué? Porque el día del primer día, muchos estudiantes hicieron los 2 intentos y resulta que ellos, como tuvimos alteración en el cuestionario, no pudieron acceder. Entonces ya desde mañana lo voy a limitar a 2 intentos para que todos sepan. Entonces,
Ocho preguntas muy significativas, muy sobre conocimientos previos. En la fase 2, aquí en la fase 2 ya nos vamos a una puntuación de 100. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Con todos los componentes teóricos, toda la teoría, vamos a elaborar un ensayo. Ese ensayo ustedes lo van a hacer, no tiene unos requerimientos, no es copiar y pegar, tiene unos requerimientos y tiene un análisis crítico, donde vamos a mirar qué tanto ustedes se han apoderado de esa teoría, qué tanto ustedes tienen esa capacidad de argumentar, de analizar y de escribir. Porque este curso tiene una competencia que es la comprensión lectora y escrita, que apunta a las pruebas Saber Pro. Tenemos una tercera fase que se llama Eco de Territorio Comprendiendo Realidades. Resulta que ya yo aquí tengo que seleccionar una comunidad, tengo que hacer una entrevista directa con los integrantes de la comunidad, tengo que generar un diálogo, tengo que tener una postura ética, tengo que tener un consentimiento informado. A ese hay un segundo paso, que es elaborar un organizador gráfico, que más adelante se les va a estar explicando. Hay que construir un informe, pero también es una actividad colaborativa. Aquí el trabajo con sus compañeros es fundamental. Hay una parte práctica y hay una parte colaborativa. ¿Qué van a hacer en la parte colaborativa? Un análisis sobre la ética del psicólogo comunitario. Y van a entregar unas evidencias. Resulta que en la fase 4 voy a seguir trabajando con la misma comunidad que seleccioné. No es que la voy a cambiar. Si ustedes cambian de comunidad y resulta que yo hice la actividad 3 y resulta que después dije, no me gustó la comunidad y la voy a cambiar. Yo les digo, sí la pueden cambiar, pero tienen que comenzar desde cero, identificando las necesidades para poder llegar a hacer ese diseño participativo, porque aquí ustedes tienen que elaborar un árbol del problema con los integrantes de la comunidad, un árbol de objetivos. No se preocupen que esto se les va a estar explicando en cada espacio. Nosotros vamos a hacer 3 web y 3 SIP. En cada actividad que inicie, nosotros hacemos una SIP o una web, explicamos el tema de esa fase y le explicamos la actividad. Entonces, para que ustedes tengan claro y se visualicen de que también van a hacer diseño participativo comunitario, que es una propuesta de intervención comunitaria. Aquí van a elaborar esto, van a elaborar un objetivo, van a liberar. Eso también se hace una parte individual y una parte grupal. Y la última fase, voy a socializar todo lo que yo hice en la comunidad. Aquí voy a hacer un noticiero con mi equipo, donde yo voy a mirar cuáles fueron esas estrategias, cuáles fueron esas intervenciones y cuál fue ese impacto psicosocial que dejé en esa comunidad. Y miren todo lo que se recogió y lo chévere que es. Entonces, y lo muy significativo que es este ejercicio, porque voy a aprender y voy a también a poner en práctica todos esos conocimientos que yo tengo. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta en las actividades. No sé, me dicen si hay alguna duda o alguna inquietud. Todo claro. Pero hay una manito levantada, Pedro, te escuchamos. Gracias. Sí tengo una pregunta, pero es referente, no sé si tú me puedas contestar, profe, al grupo. La actividad, el curso trae actividades colaborativas, ya me pasó en algo otra situación. Resulta de que a la fecha de hoy, no, o sea, mi grupo es el 116 y aparezco yo solo. No sé si sea correcto o sea prudente esperar más tiempo para que se conforme el grupo. ¿Me escuchan?
Y Pedro, discúlpame, y discúlpame por apagar la cámara, lo que pasa es que se me estaba descargando el computador y me movilicé. Bueno, gracias por esa información, Pedro. Hasta el momento ingresaste a tu grupo, a tu campo, y no tienes grupo. ¿Es así? Pedro. Bueno, como estamos en la fase inicial y es un cuestionario, entonces yo me comprometo con ustedes en hacer esas redes. Hasta el momento yo había sincronizado los grupos de 5 estudiantes. No sabía que te había quedado sin compañeros. Me dices el grupo. Siento que Pedro, ¿me escuchan? Grupo 116. Con la 116. Paola. Sí. Ah, 40, ok. 30, 22, 116. ¿Con la profe qué? 22, 116 con la profe Amy Paola Osorio Ramírez. Aparezco Okay. solo. ¿Cuál es mi preocupación? El periodo pasado tuve la misma situación y cuando fui a hacer el trabajo colaborativo, pues estaba solo. Entonces, No, hay que asignarte. No podía avanzar. Entonces me asignaron a otro grupo. Entonces no quiero que pase esto y teniendo la oportunidad de poderme comunicar con usted a través de esta web, pues como generarle la inquietud a ver si es posible me reubiquen en un grupo donde estén los demás compañeros, ¿cierto? De hecho que sí, Pedro, y te agradezco por esta observación. Me vas a hacer un favor, Pedro, me vas a escribir por el chat. Ya yo noté, pero de todas maneras me vas a reportar que estás en el grupo 116 y que estás solito para reasignarte a otro grupo, ¿te parece? Entonces yo hago la distribución y lo hago. No te preocupes que vas a tener tu grupo de trabajo. Sí, listo, muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted, profe. Gracias a usted y cualquier inconveniente que tenga, por favor, escríbanme. Ustedes saben que tenemos grupos por team, donde están todos, incluso somos un grupo muy numeroso, un curso muy numeroso de 523 estudiantes, que tuve que fragmentarlo, grupo 1 y grupo 2, pero todos tienen la misma información. Y aparte de eso, tienen un grupo de team con sus tutores. Hay un grupo general y hay grupos por tutores. Entonces, para esa idea de esto, que tengamos los canales de comunicación totalmente activos. Entonces, gracias, Pedro, por esa aclaración y esa recomendación. Entonces, teniendo claro las actividades que vamos a desarrollar y que sí, son 4 actividades que vamos a desarrollar de manera colaborativa. 3, porque la actividad 1 y la actividad 2 son individuales, ya la actividad 3, 4 y 5 son colaborativas. Ahí sí necesitamos el contacto y el acercamiento con nuestros compañeros, piezas fundamentales. Estamos estudiando psicología y es importante el trabajo en equipo. Se me está destacando. El trabajo en equipo. Entonces, es aceptación. Y por eso es que la intención de este curso es que aprendamos a hacer ese trabajo articulado. Bueno, entonces vamos a hablar de algo que les comenté al inicio, es sobre cerrando ciclos del programa 2, del programa de psicología de una resolución. La mayoría de ustedes, o todos ustedes, pertenecen a la resolución de psicología 3443. Resulta que esta resolución está activa hace más de 9 años. Entonces ustedes saben que todos los programas tienen que hacer ese cambio, esa transición cada 5, 6, 7 años. Entonces, actualmente, ustedes saben que muchos estudiantes, sus compañeros, están en una resolución diferente y que han migrado. ¿Qué pasa con el curso de psicología comunitaria en especial? Este curso solamente su último ciclo de vida es en este periodo 1604. Ya para el próximo periodo no se va a estar ofertando.
y desde el liderazgo nacional del programa han hecho mucho énfasis en que no se va a ofertar más. ¿Cuál es la invitación, mis estimados estudiantes? Que sí o sí ustedes tienen que aprobar este curso. Porque si ustedes reprueban el curso, ustedes se tienen que pasar a ver, o sea, no lo van a ver porque no lo va a ver en el otro, pero se tienen que pasar a la nueva resolución. Por eso yo le decía a sus compañeras, cada caso en particular. Miren que los cursos que ya no están que se van a dejar de ofertar, aprendizaje ya no está ofertado, psicometría ya salió también. Actualmente está diagnóstico, psicología comunitaria y las acciones. ¿Cuáles son los cursos que van a estar ofertados para el próximo año? Para el próximo periodo. Prácticas profesional 1 y prácticas profesional 2 y acción psicosocial en salud. ¿Por qué? Porque ellos hacen parte del periodo noveno y el periodo 10. Pero ya es el último, un año, solamente quedan vigencias un año. Y este curso, que como les dije, ya cerró su proceso. ¿Cuál es la recomendación? Miren que ya desde el 2025 cerraron los cursos de los primeros periodos, periodo 1 y periodo 2. En el 2026 cerraron los cursos del periodo 3, 4, del periodo. Miren que lo han ido cerrando gradualmente. Ya en el 2027 solamente quedan los cursos del periodo 9 y del periodo 10. Yo me imagino que muchos de ustedes ya fueron contactados por líderes de centro o por su líder de zona y les han comunicado este proceso de transición. Ya UDLA programa a esto varias conferencias, varios encuentros que se llama Cerrando Ciclos de la resolución 3443. Entonces, como le dije a su compañera, cada caso es particular. Tienen una duda, alguna inquietud de cómo está mi situación, yo los invito a hacer una ruta que es importantísima que ustedes hagan. Revisen su plan de estudio. Ustedes tienen acceso a él y verifiquen qué cursos a ustedes hasta el momento no han cursado. Porque se me olvidó, porque no lo matriculé, porque los reprobé. Siendo a ellos, ustedes van a contactarme, a mí, en este caso yo los puedo asesorar, pero también tienen una persona desde su zona que los está orientando y los está asesorando en el proceso. Entonces, ¿a qué voy, estimados estudiantes? Primero, a mí me da también nostalgia cerrar con este curso, porque yo vengo con este curso ya hace varios añitos y digamos que se convierte en algo muy significativo para uno como docente. Pero a ustedes el llamado es de que asumamos el compromiso y no reprobemos. Porque la reprobación en este caso, si yo repruebo, tengo que migrar a la nueva resolución. Porque recuerden que este curso es muy importante porque es el que te ayuda a seguir avanzando. Entonces, no sé si ahora sí los quiero escuchar sobre este tema. ¿Qué han sabido o no sabían o tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Bueno, aquí está María Paula. María Paula, te escucho. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, primero que todo, yo sí sabía pues de las materias que ya no se van a volver a ofertar. Creo que hasta el periodo que empieza ahora en octubre ya dejan pues de dictar algunas materias, ¿no? En mi caso, me queda pendiente práctica 1, práctica 2, políticas públicas y el seminario de investigación para el otro año. ¿Tengo algún problema con eso o tendría que verla sí o sí en octubre?
Ya usted vio las acciones, ¿no es cierto? Sí, señora. Modelos de intervención también. Sí. Solamente te falta práctica escenario 1, escenario 2, seminario de investigación. Y políticas públicas. Yo te sugiero que matricules políticas públicas en En este el, periodo. en el este trienio 1605. 05. Si está ofertado, lo puedes matricular. Señora, Sí te quedaría, lo puedes matricular, te sugiero. en el 1605, ¿sí? Sí, sí. Ah, Y de con acuerdo. práctica no hay problema porque práctica se va a seguir ofertando hasta el otro año. Entonces, digamos que estás dentro del proceso normal, no tienes ningún traumatismo en el proceso, la verdad que está bien. En cambio, ahí tenemos de pronto estudiantes que están debiendo por lo menos cursos de otros periodos, por lo menos modelos de intervención, diagnóstico, algunas acciones. Si las están dando ahora, no reprueben, tienen que aprobarlo, pero resulta que no las he matriculado. Ahí sí me gustaría que se comunicaran con la líder de su zona o de su centro y que les ayuden en el proceso y los asesoren, porque esos cursos ya no van a estar en oferta el próximo periodo. Entonces, por eso les digo, ¿cuál es la invitación mía hoy? Primero que todo, mis estimados estudiantes, que revisen su plan de estudio, plan individual. Segundo, que este curso, mi intención como directora de curso es que ninguno lo repruebe. O sea, ninguno repruebe este curso. O sea, este curso todos tenemos que ganar. Y cuando ustedes lo ganan, yo también lo voy a ganar, porque a mí también me están haciendo mi monitoreo desde el programa. Y esto va a ayudar a eso. Entonces, ese es el escucho a Pedro. Te escucho, Pedro. Finalmente al tema del curso, yo vengo de la resolución 2443. En esa malla aparece este curso en sexto periodo. Lo pude matricular todavía, pero ya, o sea, hasta este periodo lo pude matricular. Porque a partir de ahí ya migra y me tocaría haber cambiado, pero creo que no puedo hacer porque me permite matricularlo, a pesar de que es el único curso que tengo atrasado de periodo 6, ¿cierto? Bueno, Pedro, si me estás hablando del periodo 6 y es el único curso que tienes aplazado, pero no, por eso te digo, ¿ya diste las acciones? Sí, señora. Bueno, y solamente te falta el que tenías atrasado era él. Ese de periodo 6. Ah, bueno, pero es que también tienes que mirar el periodo 7, porque mira la gráfica, mira lo que estamos acá. En el periodo 6, en el periodo, este periodo 2026, los cursos 5, el 6, 7, 8, 9, ya esos cursos de esos periodos ya no van a estar. Este curso hace parte del periodo 6, pero también tienes que analizar los otros cursos, que son las acciones. Si ya las viste, ya las aprobaste, no tienes problema. Entonces solamente te quedarías con práctica. Si solamente tienes práctica, escenario 1 y escenario 2, y tienes seminario de investigación, como el caso de la compañera, no tienes ningún problema. Es que lo que me quedaba atrasado era ese, del periodo 6. Ah, bueno. En este momento tengo matriculado Fundamento en Gestión Integral, que es del periodo 8, y Acción Psicosocial y Salud y Práctica Escenario 1. Llevo 4 No. cursos. No tienes ningún problema. Si me lo estás mostrando de esta manera, no tienes ningún problema. Entonces, miren lo que hemos analizado. Sí, hemos analizado que cada caso es particular. Entonces, cada uno tiene. Entonces, ¿cuál es la invitación? No reprobar. Entonces, no se preocupen que nosotros desde la red vamos a estar apoyándolos para que este proceso sea satisfactorio, para que ustedes no tengan ninguna dificultad y lo más importante es que lo logren hacer
No es porque ya se va a cerrar el curso, sino que voy a disfrutar, lo voy a aprender, lo voy a adquirir esos conocimientos que son fundamentales. A eso yo quiero que ustedes se apropien de este proceso, porque es fundamental. Entonces, no siendo más, esa era la invitación de hoy, hacerles como esa contextualización del curso, invitarlos a que se enamoren de este curso porque es maravilloso, de que nos apropiemos, que participen, que cada encuentro, miren que solamente estamos conectados 16, donde es un curso bastante numeroso, entonces cada vez que nosotros los convoquemos a estos espacios, hoy lo estoy direccionando yo, pero más adelante va a estar direccionando otros docentes. Entonces, aprovechemos estos espacios, aprovechemos estos momentos y apropiemos. Yo les voy a subir la grabación para que ustedes la tengan y analicen lo de las actividades, sobre la contextualización que hicimos y cualquier duda estamos en contacto. Yo me quedo comprometida con Pedro que voy a hacerle la asignación de su grupo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, profe, por ayudarme en esa situación que tengo ahí pendiente. No te preocupes, al contrario, te agradezco que lo informas, porque a veces uno se le escapan cositas, te agradezco. Entonces, a todos, gracias por su asistencia, gracias por su participación. Un espacio muy agradable para mí y los vamos a estar convocando. Entonces, gracias y éxito en este periodo. Éxitos en este periodo académico, éxitos en el curso y recuerden que estoy para apoyarlos. Entonces, les mando un abrazo, se cuidan mucho y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Que pasen muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, Chao. profe. Gracias a ustedes. Que pasen Muchas bien. gracias. Gracias. Chao.